Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 9 de Love in the Air, 4 de 4 basados en el libro. Cuando Sky volvió a la habitación a altas horas de la noche y encontró una bolsa de comida de un famoso restaurante colgada frente a su habitación, el chico no dudó en agarrar la bolsa para tirarla a la basura. Sky, no tiene que venir a perder el tiempo. No hay forma de que me caiga bien el amigo de tu novio Rain. Sky le habló fríamente a la bolsa de comida. Solo que eso no es suficiente. La persona que deja que los mensajes reboten en el teléfono todos los días, ahora los bloquea, incluida la línea de Prapai. Si hay algo que Rain pudiera descubrir, es probablemente el mal recuerdo que hace que Sky insista en no amar a nadie, y esa noche volvió a tener pesadillas del pasado. En medio de la oscuridad que lo rodeaba, un joven sentía que se estaba asfixiando sintiendo el roce de unas palmas ásperas que le frotaban todo el cuerpo. Era asqueroso y repugnante, pero no podía hacer nada más que jadear por aire, queriendo llenar de oxígeno los pulmones, como una persona ahogándose tratando de encontrar el último salvavidas. No, no, por favor, déjame despertar. Sky gimió, aún sintiendo el dolor que atravesó su corazón con el sonido de un sollozo que nunca cesa. Suficiente, detente, te lo suplico, renuncio a todo, me rindo, déjame ir. No, no, por favor. El chico acostado en la cama saltó y se sentó derecho con el cuerpo sudado. Sus ojos estaban muy abiertos como si acabara de ver un fantasma. Su respiración era tan intensa que solo se escuchaba ese sonido en toda la habitación. Sky solo pudo levantar sus manos para abrazarse, cerrando los ojos tratando de recuperar la conciencia que había perdido durante el sueño. Solo fue un sueño, un simple sueño. Sky sacudió la cabeza fuertemente por un momento antes de que su respiración volviera a la normalidad. Acarició su rostro y se echó el cabello mojado hacia atrás, revelando una mirada aterrorizada en sus ojos. Ting. De repente sonó el teléfono, lo que hizo que Sky se sobresaltara, pero lo agarró y miró encontrando el mensaje de un señor. Desde el día que Rin preguntó por su exnovio, él seguía teniendo el mismo mal sueño. Maldición. Entonces no era extraño que Napón ya no pueda manejarlo, hasta que una mañana amaneció con un enjambre de síntomas. Napón sabía con certeza que estaba enfermo, pero hoy había una lección importante que no se puede perder. No podía simplemente quedarse a dormir en la habitación, por lo que arrastró su cuerpo a la ducha dejando correr el agua. Se vistió y salió de la habitación para encontrar una bolsa de desayuno de un importante restaurante famoso en el área de Jaunwarat, colgada frente a su habitación. El olor que se elevó tan pronto como abrió la bolsa hizo que Sky se mordiera el labio con fuerza. Más, lo envías todas las mañanas. Si tienes mucho tiempo libre, me ayudarías con mi trabajo. Sky dijo con voz ronca, porque en la semana había algunos días con pequeños obsequios como dulces o comida colgados frente a la habitación. No hace falta decir que sabe quién se los manda hasta el punto de envidiar a la persona que tiene mucho tiempo, así como una creciente frustración. La persona que fue con Rin a contarle sobre sus asuntos, el hombre que fue el culpable de que su amigo le preguntó por su exnovio, y así todavía tendría que ser débil. ¿Cuándo se aburrirá? No es que Sky juegue, ni siquiera lo suficientemente bueno para hacer eso, pero sabe que un hombre como Prapai está aburrido, por eso lo busca. Entonces, ¿por qué aceptaría ser perseguido? ¿No sería mejor no empezar algo para no ver el final? Así que el joven bajó las escaleras cargando la bolsa de Konji directamente al lado del edificio y luego vertió toda la bolsa a los tres cachorros y su madre que corrieron moviendo la cola. Sería una pena tirarlo así que es mejor dárselo a los cachorros. Luego apoyó su cuerpo cansado y fue a la universidad, ignorando el teléfono vibrando con un mensaje. Piénsalo. Rain, Sky, ¿estás bien? Sky, actúas como si nunca hubieras visto a nadie de la facultad en esta condición.